Evangelio de hoy lunes 31 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 43 al 54. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Juan nos sitúa en un momento clave del ministerio de Jesús, cuando regresa a Galilea después de haber estado en Samaria. Este episodio es particularmente significativo, porque nos muestra la forma en que la fe es probada y fortalecida a través de la palabra de Cristo. A través de este relato, el evangelista nos invita a reflexionar sobre la fe que no necesita signos visibles para creer, sino que confía plenamente en la autoridad de Jesús. Cuando Jesús llega a Galilea, el evangelista señala que un profeta no es estimado en su propia patria. Esta afirmación nos introduce en una de las tensiones fundamentales del ministerio de Jesús: la dificultad que tiene su propio pueblo para reconocerlo como el Mesías. Aunque los galileos lo reciben con entusiasmo, lo hacen más por los milagros que ha realizado que por una verdadera convicción de su identidad divina. Esta actitud nos confronta con una pregunta esencial. ¿Buscamos a Jesús por quién es o solo por lo que puede hacer por nosotros? En este contexto aparece un funcionario real que se acerca a Jesús con una petición desesperada. Su hijo está gravemente enfermo y a punto de morir. Este hombre representa a muchos de nosotros cuando nos encontramos en situaciones límites. Cuando la angustia nos empuja a buscar a Dios con un corazón contrito. La enfermedad de su hijo lo hace salir de su zona de confort. Lo obliga a humillarse y a buscar la ayuda de Jesús, reconociendo que solo Él tiene el poder de salvar. El pedido del funcionario revela una fe inicial, pero aún débil y dependiente de signos visibles. Le pide a Jesús que vaya con él a su casa, como si la presencia física del Maestro fuera indispensable para la curación. Este es un punto crucial en la enseñanza de Jesús. La fe no debe depender de lo tangible, sino de la confianza absoluta en su palabra. Por eso, Jesús responde con una afirmación que pone a prueba al funcionario y a todos los que buscan señales. Si no ven signos y prodigios, no creen. Esta respuesta de Jesús no es una negación de su poder, sino una invitación a una fe más profunda. Él quiere que este hombre dé un paso más allá de la fe.
basada en milagros y entre en una fe basada en la confianza. No siempre tendremos signos inmediatos de la acción de Dios en nuestra vida. Pero estamos llamados a creer en su palabra y a confiar en su voluntad. Aunque no veamos la solución en el momento. El funcionario, lejos de desanimarse por las palabras de Jesús, insiste con humildad: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Aquí vemos la persistencia de un padre que ama, pero también el crecimiento de su fe. Ya no discute ni exige pruebas, sino que implora con un corazón humilde. Esta actitud es la que permite que Jesús obre en su vida. Dios no se deja impresionar por nuestra posición social o por nuestras demandas. Pero sí responde a la humildad y a la confianza sincera. Jesús entonces le dice: tu hijo vive. No necesita ir a su casa, ni tocar al niño, ni hacer un gesto visible. Su palabra tiene el poder de dar vida. En este momento se produce el verdadero milagro. El funcionario cree en la palabra de Jesús y parte sin dudar. Aquí su fe da un salto cualitativo. Ya no es una fe que depende de signos, sino una fe que descansa en la autoridad de la palabra de Cristo. Este es el tipo de fe que Dios quiere en nosotros. Una fe que confía sin necesidad de pruebas inmediatas. El camino de regreso del funcionario es un símbolo de la vida cristiana. Muchas veces caminamos en la oscuridad, sin ver todavía el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero debemos seguir avanzando con la seguridad de que su palabra es fiel. No sabemos cuánto tiempo tardó en llegar a su casa. Pero sí sabemos que emprendió el regreso confiando en lo que Jesús le había dicho. Así también nosotros estamos llamados a vivir con la certeza de que Dios cumple lo que promete. En el camino, sus criados salen a su encuentro con la noticia de que su hijo ha sanado. Aquí se confirma la verdad de la palabra de Jesús. Pero lo más hermoso es que el funcionario comprueba que la sanación ocurrió en la misma hora en que Jesús pronunció su palabra. Este detalle nos enseña que la intervención de Dios es precisa, perfecta y oportuna. No llega antes ni después, sino exactamente en el momento que Él determina. Al ver esta confirmación, el funcionario no solo cree Él, sino que su fe se extiende a toda su familia. Aquí se nos muestra otro aspecto fundamental de la fe. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con Cristo, su transformación no es solo personal, sino que impacta a su entorno. Nuestra fe no es solo para nosotros, sino que está llamada a ser testimonio y bendición para quienes nos rodean. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Es una fe que necesita pruebas constantes o es una fe que descansa en la palabra de Dios? Muchas veces queremos que Dios nos demuestre su amor con milagros visibles. Pero la verdadera fe consiste en confiar incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús nos llama a una relación basada en la confianza absoluta, no en la necesidad de signos constantes. La historia del funcionario también nos recuerda que Dios responde a la oración, pero a su manera. Él no siempre actúa como esperamos, pero su intervención es siempre la mejor. A veces pedimos algo a Dios con una idea específica de cómo debe responder. Pero su sabiduría va más allá de nuestra comprensión. Nos llama a confiar en que su voluntad es perfecta y en que su tiempo es el mejor. Este milagro es un signo del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. No es solo un acto de compasión, sino una demostración de su autoridad divina. Nos recuerda que en Él está el poder de sanar, restaurar y dar nueva vida. Cuando confiamos en su palabra, experimentamos su poder transformador en nuestra propia existencia. Jesús sigue actuando hoy como lo hizo con este funcionario. Su palabra sigue siendo viva y eficaz.
Sigue sanando corazones, restaurando familias y transformando vidas. Pero nos invita a dar el paso de fe, a creer sin ver, a confiar sin dudar. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, experimentamos la paz y la seguridad que solo Él puede dar. Así como el funcionario emprendió su camino con fe, nosotros estamos llamados a caminar en la certeza de que Dios está obrando, aunque aún no veamos el resultado, sino en la confianza en un Dios que nunca falla. Él ha prometido estar con nosotros y cumplir su palabra. Y esa es la roca sobre la que podemos edificar nuestra vida. Que este Evangelio nos ayude a fortalecer nuestra fe, a confiar más en la palabra de Jesús, y a vivir con la seguridad de que Él tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Que, como el funcionario real, aprendamos a creer en su palabra antes de ver los milagros, sabiendo que su amor y su poder nunca nos fallarán. La historia del funcionario real nos recuerda que la fe auténtica se prueba en la espera. Es fácil confiar en Dios cuando vemos respuestas inmediatas. Pero el verdadero desafío es creer cuando aún no vemos el resultado. El funcionario tuvo que caminar de regreso a su casa con la única certeza de la palabra de Jesús. No tenía señales visibles, solo la promesa del Maestro. En nuestra vida, muchas veces nos encontramos en este mismo camino de fe. Oramos, pedimos, clamamos. Pero Dios nos pide que sigamos adelante con la confianza de que su palabra es suficiente. Esta espera activa es una prueba de nuestra confianza en Dios. No se trata de una resignación pasiva, sino de una fe que sigue avanzando incluso cuando el milagro aún no es visible. El funcionario podría haber dudado, haber exigido ver la curación antes de partir. Pero en cambio, tomó la decisión de confiar en Jesús y caminar. Esta enseñanza nos desafía a preguntarnos: ¿seguimos creyendo cuando Dios nos pide paciencia? ¿Caminamos con la certeza de que Él está obrando, incluso cuando todavía no lo vemos? Muchas veces queremos condicionar la acción de Dios a nuestras expectativas humanas. Pensamos que solo puede obrar de ciertas maneras o dentro de ciertos límites. Pero este pasaje nos recuerda que Jesús no se somete a nuestras condiciones. Él no necesitó ir a la casa del funcionario ni tocar al niño, su palabra bastó. Esto nos invita a abrir nuestro corazón a la acción de Dios en formas inesperadas, a no limitarlo con nuestras ideas preconcebidas, y a confiar en que su poder actúa más allá de nuestra comprensión. La humildad del funcionario es clave en esta historia. A pesar de su posición social, se postró ante Jesús, reconociendo su necesidad. No permitió que su orgullo le impidiera acudir al Maestro en busca de ayuda. A veces, nuestro orgullo nos aleja de Dios. Queremos resolver las cosas por nuestra cuenta, sin admitir que necesitamos su intervención. Sin embargo, la fe verdadera nace de un corazón humilde, capaz de reconocer que sin Dios nada podemos hacer. El impacto de este milagro no se limitó al funcionario y su hijo, sino que alcanzó a toda su familia. Esto nos enseña que nuestra fe tiene un efecto en los demás. Cuando confiamos en Dios, cuando vivimos con la seguridad de que su palabra es verdadera, nuestra vida se convierte en un testimonio para quienes nos rodean. No solo experimentamos la transformación personal, sino que también inspiramos a otros a acercarse a Dios. Como estamos reflejando nuestra fe en nuestro entorno, somos testigos vivos del poder de Dios en nuestra vida. Este pasaje también nos recuerda que la fe es un proceso de crecimiento. El funcionario pasó de una fe basada en la desesperación a una fe basada en la confianza absoluta en la palabra de Jesús.
Su fe no fue instantánea, sino que se fortaleció en el camino. Así también, nuestra fe se desarrolla con el tiempo. Con cada prueba y cada experiencia con Dios. No debemos desanimarnos si nuestra fe es débil al inicio. Lo importante es que sigamos creciendo y aprendiendo a confiar más en Él cada día. Jesús nos llama a una fe madura, que no dependa de milagros visibles, sino de la certeza de su amor y su fidelidad. Muchas veces queremos pruebas para creer, queremos ver antes de confiar. Pero Jesús nos invita a invertir el orden, primero creer y luego ver. La fe auténtica no necesita garantías humanas, porque descansa en la seguridad de que Dios siempre cumple sus promesas. El milagro de la sanación del hijo del funcionario nos recuerda que para Dios nada es imposible. A veces nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener solución. Problemas que nos abruman y que nos hacen dudar. Pero este Evangelio nos anima a recordar que la palabra de Dios tiene poder. Que cuando confiamos en Él, las circunstancias pueden cambiar de maneras que no imaginamos. No hay enfermedad, dificultad o prueba que sea más grande que el poder de Jesús. Este pasaje también es un llamado a la oración perseverante. El funcionario no se rindió ante la primera respuesta de Jesús. Insistió con humildad y fe. Esto nos enseña a no desanimarnos. Cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas de inmediato. Dios escucha, Dios responde, pero lo hace en su tiempo y de la mejor manera. Nuestra tarea es seguir confiando, seguir clamando y seguir creyendo en su amor infinito. Finalmente, este Evangelio nos invita a vivir con la certeza de que Jesús camina con nosotros. Aunque no siempre lo veamos. A veces sentimos que estamos solos, que Dios no nos escucha. Que no hay señales de su presencia en nuestra vida. Pero la fe nos recuerda que Él está obrando, aunque no lo percibamos en el momento. Como el funcionario que regresó a su casa sin ver aún el milagro. Estamos llamados a caminar en la certeza de que Dios ya ha comenzado a actuar. Y que su promesa se cumplirá en el momento perfecto. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.